Señor Jefe de Gabinete. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los senadores y senadoras. Es un placer estar aquí nuevamente. Voy a hacer una introducción que resume, a nuestro entender, la forma más comprensiva posible de estos 40 meses de gestión, los objetivos, la visión, los avances y los desafíos pendientes, para así después poder entrar en las discusiones más puntuales. Nosotros, cuando asumimos en diciembre del 2015, nos propusimos avanzar en forma simultánea. Cuando hablo de nosotros, creo en una cosa más amplia que el gobierno, un conjunto de argentinos que piensan que la Argentina tenía que cambiar, que tenía que salir de donde estaba e ir hacia un lugar mejor, y entendió que eso no se podía hacer de forma aislada, atacando unos problemas y no otros, sino avanzar de la forma más profunda posible para crecer, para mejorar, para converger con nuestros países vecinos y los países más desarrollados del planeta, recuperar tiempo perdido y al mismo tiempo ser parte de las grandes transformaciones que están ocurriendo hoy en el planeta, que nos llevan a nuevos desafíos que no estaban presentes. Y para eso creíamos muy importante trabajar en mejorar la cultura democrática y la calidad institucional como punto principal y ordenador de todos los demás temas. Nosotros creíamos y seguimos creyendo que la cultura del poder en la Argentina tiene severos problemas todavía para reconciliarse con la idea de lo que implica una república con calidad institucional, con transparencia, con libertades, con la posibilidad de tener ciudadanos que sientan que sus gobernantes trabajan para ellos y son sus representantes y no solamente personas que usan el poder para beneficio propio. Al mismo tiempo, el desafío central, más que nunca ahora en un mundo hiperglobalizado, de resolver y redefinir nuestro vínculo con el mundo, integrarnos plenamente a la globalización desde nuestros valores y de nuestra cultura y nuestras tradiciones, pero con la convicción de que el mundo, además de riesgos y desafíos, nos plantea enormes oportunidades sin las cuales no tenemos la posibilidad de progresar y desarrollarnos como nación. Entendimos también que es muy difícil plantear una cultura democrática y calidad institucional si no combatimos el narcotráfico, las mafias y las amenazas a la seguridad ciudadana. Si nuestros ciudadanos no se sienten seguros, es más difícil sostener la calidad democrática. Entendíamos también la importancia y entendemos la importancia de una mirada que impulse un desarrollo humano que vaya más allá de la asistencia y que vaya también a la promoción de los derechos, de las posibilidades en todos los campos, desde que nacemos hasta que morimos, pensando en fortalecer las libertades de las personas, especialmente aquellas que tienen más necesidades. Planteamos la necesidad de tener infraestructura de calidad y desarrollo energético que nos permita recuperar lo que muchas veces tuvimos y habíamos perdido en el 2015, que era nuestro autoabastecimiento energético. Pero en uno de los países más grandes del mundo en extensión territorial, nuestra infraestructura estaba colapsada y cruzada por diversos problemas de eficiencia y transparencia, y creíamos que era muy importante poder encarar esa transformación de forma federal, transparente, modernizante. Y por supuesto, un tema que hablaremos en particular, el desafío de corregir nuestros desequilibrios macroeconómicos y poder sentar las bases para una economía que se piense para el crecimiento. Nosotros consideramos que en todas estas áreas, en los 6 ejes, estamos poniendo las bases para salir del estancamiento de tantos años, logrando cambios profundos y avances concretos, todos los cuales los pudimos construir a partir de no solo el liderazgo y la transformación que se puede realizar desde un gobierno, sino también desde los consensos y los acuerdos que hemos logrado en materia parlamentaria, en materia de diálogo federal, en trabajo con la justicia y los otros poderes del Estado.
Quisiera hacer un breve repaso entonces de cada uno de esos 6 ejes para terminar con el sexto de la economía, que seguramente llevará una parte importante de la conversación posterior. Un primer eje que nos parecía central a la hora de hablar de cultura democrática y calidad institucional tenía que ver con las libertades. La promoción de la libertad de expresión no es contradictoria a nuestro entender con la diversidad de pensamiento, al contrario, la libertad de expresión se nutre de la diversidad de pensamiento. No le tenemos miedo a la discusión política, a la discusión de temas que incluso son muy sensibles y difíciles de transitar, como hemos vivido el año pasado con materia del aborto. Pero creemos que es un falso dilema pensar la idea de una libertad de expresión sin diferencias. Y no le tenemos miedo a la discusión de entender que los argentinos tenemos diferencias en algunos temas muy profundas y en muchos otros temas menos diferencia de la que creemos y de la que nos animamos a decir. Pero creemos que hoy en la Argentina no hay nadie que sea perseguido por su opinión y eso es una consolidación importante de una libertad central para la cultura democrática. De la misma forma, la libertad de prensa, nosotros creemos que es absolutamente central para el normal desarrollo de una democracia. La libertad de prensa no es una cuestión declamativa, tiene que ver con actitudes concretas de cómo uno ejerce el poder. La transparencia y el fin de la discrecionalidad en materia de pauta publicitaria, la independencia y profesionalización de los medios públicos, la sanción y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, las políticas de gobierno abierto, son todas parte de un mismo sistema. No hay posibilidad de tener libertad de prensa si tenemos un Estado que quiere controlar esa prensa o si creemos que la prensa es tan solo un apéndice de la política partidaria. Creemos en la prensa independiente y creemos que es muy importante que puedan ejercer su trabajo. Y por eso en estos 40 meses no hay ninguna denuncia sustancial basada en hechos de ataque a la libertad de expresión o libertad de prensa por parte de este gobierno. Creemos que es absolutamente central para la cultura democrática y la calidad institucional la posibilidad de tener separación de poderes y los 3 poderes funcionando con autonomía, independencia y fortaleza. Y en estos 40 meses este Congreso ha reflejado, estando todos nosotros en minoría parlamentaria, un espíritu de respeto, de diálogo, de debate. La posibilidad de hacer permanentemente estos informes refleja una vocación que se complementa con las cientos de visitas de los funcionarios aquí, pero además de la enorme cantidad de leyes sancionadas, modificadas y trabajadas en este Congreso a partir o de iniciativa del Ejecutivo o de iniciativa de la oposición. La independencia de poderes también se plantea en la necesidad de tener una justicia independiente, en darle mejores herramientas para investigar, darle mejores herramientas legislativas para poder trabajar, pero sobre todo en la decisión política de entender que a todos, sea el presidente de la República, cualquiera de nosotros o cualquier ciudadano, se lo debe investigar con total independencia y en tiempo real, cosa que no ocurría antes y hoy está ocurriendo. Por supuesto que en estos temas todavía hay un enorme espacio de mejora. Son muchos años de transformación que vamos a necesitar como sociedad y como acuerdos de política de Estado para consolidar esto, que sea un verdadero acuerdo democrático que trascienda a todas las fuerzas. Doy como ejemplos, en todo caso, de los muchos que se podrían dar, pero la ley de donación de órganos, como un ejemplo concreto de algo donde no hubo grieta, no hubo pelea, hubo la posibilidad de consensuar entre todos nosotros una ley que efectivamente hoy salva vidas en la Argentina y que transformó la realidad a partir de la iniciativa corajuda de ciudadanos que a partir de su desgracia se involucraron, vinieron al Congreso, plantearon debates para tratar de ayudar a mejorar un marco normativo. Doy otros temas como el ejemplo de la ley del arrepentido, donde por ahí no hubo tanto consenso, pero donde claramente se ve que ayuda en la dinámica de la posibilidad de discutir
las investigaciones judiciales. Entendiendo también que no hay posibilidad de calidad democrática y calidad institucional si tenemos un Estado oscuro y cruzado por problemas de corrupción. Y con esto no alcanza la vocación de cada dirigente de ser honesto o no. Hay que hacer una arquitectura institucional para reducir al mínimo las oportunidades de corrupción como mecanismo para que los futuros actos de corrupción, si ocurrieran, sean descubiertos, denunciados y juzgados rápidamente. Hemos presentado también la Ley de Ética Pública para poder consolidar y plasmar muchas de estas reformas institucionales que fuimos haciendo a nivel del Poder Ejecutivo, también para que pueda tener la jerarquía de una ley. Como hablábamos antes del Poder Judicial, en estos años se dieron pasos importantes para darle más rapidez, más eficacia, menos burocracia y más cercanía a la ciudadanía, respetando la independencia de la justicia permanentemente, incluso en las grandes investigaciones de corrupción o de denuncias del presidente o de otros funcionarios que se investigan ahora en tiempo real, sin presiones y sin amenazas. Pero como decíamos, impulsamos leyes que dieron mejores herramientas, con la ley del arrepentido, la ley de flagrancia, las herramientas especiales de investigación. Se designó con acuerdo parlamentario una cantidad récord de jueces y fiscales a través de concursos transparentes que llenaron vacantes para con los mejores candidatos para cada puesto, luego de muchos años, en algunos casos, de vacancia. Aprobamos juntos un nuevo Código Procesal Penal, un cambio fundamental, largamente demandado por la comunidad judicial, que dará más claridad y celeridad a las investigaciones federales y la de las provincias. Este lunes enviamos el nuevo proyecto de Código Penal, la primera reforma amplia del Código en casi un siglo, que nos permitirá traer nuestra legislación al siglo XXI, terminando con falsas discusiones que al final del día solo desprotegen a los ciudadanos más indefensos. Tenemos un código viejo, desordenado y modificado más de 900 veces. En los últimos años, 100 años, para ser precisos, se crearon 18 comisiones para reformar el Código Penal y esta es la primera que logra consensuar y presentar un proyecto. Destaco este consenso del proyecto, que fue redactado por una comisión plural y federal que trabajó más de 1 año y medio, integrada por jueces, fiscales, abogados y académicos y que recibió las inquietudes de los familiares de víctimas del delito. El proyecto incorpora miradas contemporáneas sobre el delito y hace especial hincapié en el cuidado de las víctimas y sus familias. Se incrementan, por ejemplo, las penas para los homicidios al volante y para los organizadores de picadas. Es más específico sobre los delitos de narcotráfico, para diferenciar a los jefes de las bandas de los vendedores menores. Se incrementan sustancialmente las penas por corrupción y estas penas se aplicarían a partir de la aprobación del Código, es decir, si hubiera alguna denuncia para este gobierno y los que vengan. Un cambio fundamental del proyecto y que muestra su mirada contemporánea es que tiene perspectiva de género transversal, con penas más duras en todos los delitos si están motivados por razones de género o discriminación de cualquier tipo. También trabajamos para construir un Estado ágil, cercano y transparente, con empleados públicos capacitados, reconocidos y orientados al servicio de los ciudadanos. Buscamos que ese Estado inteligente utilice sus recursos de manera más eficaz, segura, transparente y al servicio de los que más lo necesitan. En estos 3 años implementamos el expediente electrónico para eliminar el papel de la administración pública. Hicimos transparente el proceso de compras y contrataciones del Estado Nacional y fuimos el país con mayor crecimiento en el índice global de datos abiertos. Encontramos un Estado Nacional que dependía del papel, que no usaba la tecnología para simplificar y mejorar trámites, que no rediseñaba hace años procesos como el monotributo y con oficinas públicas tapadas de expedientes sin resolución. Hoy por hoy, 1.300 trámites se pueden hacer con el ciudadano de forma remota, que antes se tenían que hacer en forma directa. Creemos que en este eje es muy importante que podamos avanzar en un cronograma de trabajo para poder, independientemente de la campaña electoral, avanzar en la sanción de este Código Penal, incluyendo, si hace falta, salvaguardas para aquellos temas que por ahí se han debatido hace poco tiempo, pero creemos que es necesario darle las herramientas a la justicia y a nuestra fuerza de seguridad y sobre todo a nuestros ciudadanos para que se sientan más seguros. Y también creemos que este debate de calidad institucional y este estándar que estamos marcando desde el Gobierno Nacional, que no es más ni menos que tratar
de estar a la altura de los estándares más avanzados en materia de las democracias que miramos y admiramos en el mundo, en cada una de las provincias y municipios de nuestro país. La posibilidad de poder medir, evaluar y saber dónde estamos en cada uno de estos temas nos va a ayudar mucho a seguir consolidando esa transformación y seguir fortaleciendo la confianza que necesitamos de todos los ciudadanos. Respecto a la seguridad ciudadana, el gobierno puso también un énfasis central en la lucha contra el narcotráfico, que en 2015 y mucho antes también, recordando incluso denuncias de funcionarios, 5 o 10 años atrás del 2015, que planteaban la enorme preocupación del avance del narcotráfico en nuestro país. Recuerdo, sin más, el acuerdo firmado por casi todos los candidatos a presidente en el 2015 en el marco de un diálogo con la Iglesia Católica y los cultos de la Argentina para poner prioridad en materia de narcotráfico y en la lucha contra el narcotráfico. Lo que es bueno es que casi 4 años después de aquel acuerdo podemos hablar de avances concretos en la decisión política y en los resultados que se han obtenido. No era cierto que era imposible atacar esta cuestión y poner la valentía y los recursos necesarios para dar vuelta a la tendencia, que no implica solucionar el problema, implica un paso fundamental que es romper la complicidad explícita o implícita de la dirigencia política con el avance del narcotráfico. En estos años se fortaleció para eso también a las fuerzas federales de seguridad, a la vez que se aumentó el control sobre ellas. Se les dio un rol más claro y mejor, coordinado con las fuerzas provinciales y los sistemas judiciales de todo el país. Recordamos álgidos debates que hemos tenido en esta Cámara y en otras cámaras en época de la discusión de la situación de Maldonado en Chubut hace un par de años, o la discusión de otros enfrentamientos o situaciones de conflicto. Dijimos y seguimos diciendo, no hay posibilidad de aplicar la ley y vencer el narcotráfico en el marco del Estado de Derecho si no respaldamos, defendemos, capacitamos, equipamos y cuidamos a nuestra fuerza de seguridad. Y creemos que de vuelta los resultados han ido demostrando y ha crecido en ese marco la confianza de la ciudadanía hacia ellas. Hemos multiplicado los operativos antidroga, batiendo récord de incautaciones y volviendo la autoridad del Estado en barrios y zonas que habían sido tomadas por las bandas delictivas. En 2018, tan solo hubo más de 28.000 procedimientos antidroga de las fuerzas federales, en la que se detuvo a casi 32.000 personas. Si se calcula el valor de la droga, los vehículos, las armas, las municiones, la tecnología y las divisas incautadas en estos 3 años, estamos hablando de más de 23.000 millones de pesos que fueron sacados del circuito de la droga. Cuando asumió el gobierno se puso 2 objetivos urgentes. Por un lado, frenar la entrada de las bandas en nuestras fronteras y por otro lado, bajar la violencia en los barrios recuperando la autoridad del Estado. Y en ambos objetivos se ha avanzado mucho. En seguridad ciudadana el trabajo también está dando resultados. La tasa de homicidios bajó más de un 20% entre el 2015 y el 2018. También hay menos denuncias por robos, menos secuestros y menos robos de autos que en 2015 y se duplicó la cantidad de víctimas de trata rescatadas. El programa Barrios Seguros entre 2015 y 2018, por ejemplo, en el barrio 1114 de la Ciudad de Buenos Aires bajaron de 28 a 2. En el barrio Zabaleta, 21-24, pasaron de 12 a 2. Y en el barrio Carlos Gardel de Morón pasaron de 4 a 0. Además de esto, el año pasado se recuperaron más de 17 millones de autopartes, casi 4 veces más que en el 2017, 28 veces más que en el 2016 y 1000 veces más que en el 2015. En 2015 se hicieron 3 allanamientos a desarmaderos de autos. El año pasado se hicieron 75. El valor de las autopartes incautadas en estos años es de 53.000 millones de pesos. También se ha avanzado mucho en la coordinación entre las fuerzas federales, las fuerzas provinciales y los jueces federales y provinciales. La recuperación de la autoestima, el control, la operatividad y la tecnología de las fuerzas federales y nuevas leyes y reformas, como hablábamos antes, que agilizan la lucha contra el delito. Pero además hemos avanzado con otro tema que surgió de gran polémica en su momento, que fue la implementación del programa de Frontera Norte, para que nuestras Fuerzas Armadas, en el marco de la Ley de Seguridad Interior, sin modificar
el espíritu del consenso democrático alcanzado en nuestro país, puedan ayudar de forma logística a las fuerzas federales de seguridad, trabajando junto a los gobiernos de las provincias del norte de nuestro país, cuidando nuestras fronteras y ayudando también en el control y la contención de situaciones de emergencia. También, como decíamos, además de darle un mandato claro a las fuerzas de seguridad, que ahora sí saben que esa subordinación a la ley está respaldada en su accionar por la política, fue también importante mejorar los ingresos de los retirados de Gendarmería y Prefectura, que antes cobraban el 36% de su ingreso activo y ahora reciben el 75%. La contracara de estos apoyos son mayores controles y transparencia, multiplicando los operativos de control toxicológico y haciendo simulacros de operaciones para evaluar los desempeños. Los casi 100.000 agentes de las Fuerzas Federales de Seguridad, desde cadetes hasta oficiales, hoy están obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales. El 99% las presentó y los incumplidores fueron sancionados. Podría agregar en este eje el enorme avance que hemos hecho en conjunto a partir de la ley de creación del SINAGIR y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Emergencias, en cómo hemos mejorado a nivel del Comité Federal y del trabajo concreto que se viene haciendo de prevención, de mitigación y de rehabilitación y reconstrucción en situaciones de emergencia, pero sería para otro informe. Como decíamos antes, la inserción inteligente en el mundo es uno de los grandes temas pendientes de nuestro país. Durante mucho tiempo en nuestra historia, el debate de cómo integrarnos a la economía mundial, cuándo abrirnos, cuándo cerrarnos, ha sido uno de los temas que ha postergado nuestro desarrollo. Nosotros somos bien claros en nuestra postura y queremos y creemos que sería muy importante que cada uno lo sea, en este al igual que en los demás temas. Creemos en una Argentina integrada, que vea el creciente intercambio comercial, político y cultural con otros países como una oportunidad y no como una amenaza. Durante muchos años nuestro país sostuvo una política exterior confrontativa, atravesada por la desconfianza, el aislamiento, el incumplimiento, que debilitó nuestra imagen, limitó nuestras oportunidades de intercambio y por ende las oportunidades de desarrollo de los argentinos. Y en el 2015 nos propusimos revertir esta situación. De vuelta, no solo como gobierno, sino los argentinos y muchos dirigentes políticos de la oposición. Recuperamos prestigio, protagonismo y rol positivo de la Argentina en el diálogo internacional, ejemplificado en la exitosa presidencia del G20, pero también en la participación en el Grupo de Lima, recuperando un rol de defensa de los derechos humanos en nuestra región, en nuestro continente, condenando, siendo uno de los primeros en condenar activamente y articulando con los demás países que contribuyen hoy a consolidar la condena a las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen de Maduro. En estos tres años el presidente Macri mantuvo más de 130 encuentros bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno de 48 países. En términos agregados, estos países representan el 86% del PBI global, el 78% del comercio mundial y el 81% de los flujos de inversión extranjera. Esta política exterior activa fortaleció el apoyo de la comunidad internacional a los esfuerzos argentinos de transformación económica del país. Abrimos 178 mercados en 45 países, beneficiando una amplia gama de productos agroindustriales de las economías regionales y de otros sectores de la industria y de la economía argentina. Recuperamos el biodiesel europeo, por ejemplo, el mercado de biodiesel europeo con exportaciones por $1.000 millones. Y acordamos, por ejemplo, con China el ingreso de carne enfriada y congelada, cerezas frescas, carne ovina y caprina de la Patagonia, equinos en pie, con Estados Unidos, limón, carne, entre otras cuestiones, y exportando todos estos productos. No solo de vuelta del sector agroindustrial, sino también de sectores como los caños sin costura y el acero por parte de producción nacional. De todas formas, creemos que la estrategia de inserción inteligente en el mundo es una disposición que excede la política exterior y atraviesa todas las áreas del gobierno y de la vida pública de nuestro país. En estos 3 años, el gobierno promovió en cada uno de sus ministerios un espíritu de mayor integración con organizaciones y experiencias internacionales. Entre otras cosas, mejoramos la logística y el transporte para poder exportar más.
Por primera vez, exportar un contenedor desde el puerto de Buenos Aires es más barato que hacerlo desde el puerto de Santos en Brasil. Invertimos en destinos turísticos. Mejoramos la conectividad para que más personas viajen a y por la Argentina. Impulsamos una política ambiental en línea con las discusiones globales, defendiendo y cuidando el ambiente frente a la amenaza del cambio climático. Mejorando también las tecnologías de la comunicación para generar oportunidades de crecimiento en todas partes del mundo. Al igual que en los otros temas, está claro que no tenemos hoy todos los problemas resueltos por haber abierto estas puertas de vínculo con el mundo, pero nos ratifica dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, que existe una predisposición de prácticamente todas las economías del planeta de intercambiar, de relacionarse y de trabajar junto a nuestro país. Y eso es una enorme cantidad de oportunidades que son las que pueden ser la locomotora para generar empleo y progreso en todos los rincones de nuestro país. Y segundo, la convicción de que las cosas que estamos planteando van en línea con lo que todos los países que han logrado desarrollarse en el mundo han hecho en muchos casos hace 10, 20 o 30 años atrás. No estamos inventando políticas nuevas, no estamos definiendo la creatividad que tanto caracterizó a nuestro país con los fracasos correspondientes. Estamos asumiendo la tarea de converger finalmente con el mundo, con la convicción de que eso es el camino de verdadero desarrollo para las próximas décadas para nuestro país. Sin duda, creemos que esto va de la mano de la necesidad de trabajar sobre el desarrollo humano y el capital humano de nuestra sociedad. Más que nunca ahora, no solo por la urgencia que nos impone hace ya mucho tiempo el debate y la situación de la pobreza en nuestro país, que independientemente de las cifras que sabemos que son peores que hace un año y que todavía son altas comparado a lo que deberíamos estar, sino en materia de generar el capital humano necesario para la revolución del conocimiento en el que está viviendo nuestro planeta y que nos obliga a no conformarnos solamente con una integración, sino también con una promoción que nos ponga en ese lugar de darle las herramientas a nuestros chicos para poder pensarse y competir en el futuro que viene y en el presente que existe actualmente. Para eso era central desde el primer día, y hubo mucho debate sobre si eso iba a ocurrir o no, ampliar y fortalecer la protección social, la red de protección social que definió nuestro país como política de Estado, no como una dádiva o un beneficio de un dirigente político o un sector político. La definición de proteger a los sectores más vulnerables a través de herramientas de derechos y políticas activas es un consenso que surge a partir de este siglo en la Argentina y que creemos que debe ser una política de Estado. En ese sentido, entendiendo que la mayor preocupación dentro del debate de la pobreza tiene que ver con la infantilización de la pobreza, entendiendo que más del 40% de los menores de 14 años son pobres en nuestro país. Para ellos, expandimos la política de ingresos mínimos a través de la UH y de asignaciones familiares. Incorporamos a más de 1 millón de chicos a donde antes el Estado no llegaba, chicos que antes no tenían esa protección. Los fuimos a buscar uno por uno en cada rincón de nuestro país para asegurarnos que ese derecho que se declamaba fuera real y estuviera en cada uno de esos hogares. Lanzamos también el Plan Nacional de Primera Infancia, en el cual más de 117.000 niñas y niños crecen sanos todos los días en casi 1.700 espacios de primera infancia en todo el país, donde reciben la atención que necesitan. También entendiendo que al final de nuestras vidas necesitamos mayor protección. Entre los adultos mayores, hoy la Argentina está alcanzando el nivel más alto de cobertura de jubilaciones de su historia, con un 98% de cobertura. Desde la creación de la pensión universal para el adulto mayor, todos los mayores de 65 años tienen derecho a una cobertura del Estado. Y además, gracias a la reparación histórica, recordando que la reparación histórica fue otra de las respuestas a los problemas que nos dejaron en el 2015, que fueron los múltiples juicios que se generaron por falta de actualización en los primeros años posteriores a la crisis del 2001. Más de 1 millón de jubilados hoy están cobrando lo que les corresponde. El haber medio de los jubilados que entraron al programa aumentó más de 6.000 pesos
y medio millón de jubilados salieron de la mínima. Como les decía, estamos convencidos de que el único camino para que cada persona cuente con las herramientas para desarrollar su propio proyecto de vida es la educación. Por eso una de las primeras decisiones que tomamos fue impulsar la evaluación como herramienta para conocer la calidad de educación y tomar decisiones. Los primeros datos muestran que el trabajo de estos años está dando esos frutos. Y de vuelta, no el trabajo de un gobierno, el trabajo de miles y miles de docentes y de familias en cada rincón de nuestro país, a través del Consejo Federal de Educación y del trabajo en equipo, que se gestó también en aquel acuerdo de Purmamarca, cuando acá el colega Esteban era ministro al principio de nuestra gestión. Trabajando en equipo se logró avanzar y en la última evaluación aprender. El desempeño en lenguas mejoró en todas las provincias y se está reduciendo la brecha entre los estudiantes con rendimientos más altos y más bajos. Porcentaje de alumnos con desempeño alto aumentó 8,5 puntos porcentuales y el de alumnos por debajo del nivel básico se redujo 7,4 puntos porcentuales. Esta mejora fue todavía mayor en las escuelas Faro, las más vulnerables del país, definidas por el Ministerio de Educación para no pensar políticas universales que muchas veces no tenían impacto, sino buscar e ir a ayudar a cada una de esas comunidades educativas a trabajar con los directivos, los padres, los alumnos y los docentes para mejorar los resultados. En estas escuelas el porcentaje de alumnos con desempeño alto en lengua creció 20 puntos porcentuales y en matemáticas 10 puntos porcentuales. Ahora es muy importante que esto avance, que de vuelta no estamos inventando nada. Todos los países que han logrado avanzar en materia educativa han medido, han evaluado, pero también han transparentado los resultados de las evaluaciones por escuela para que los padres y los alumnos y los docentes puedan tener transparencia en las herramientas. Rechazamos de raíz la idea autoritaria de que hay que limitar la información a los ciudadanos, porque además creemos que es anacrónica y es limitante de derechos concretos para ayudar a trabajar todos juntos, aquellos que tienen más necesidades, para poder mejorar. Pero además estamos conectando todas las escuelas a Internet, incorporando programación y robótica a la currícula, formando más de 75.000 docentes en todo el país en el nuevo método de enseñanza de matemática, lanzando un programa para combatir el abandono escolar y para este fin de año habremos construido 2.800 salas de jardín de infantes en todo el país. A la vez, para el sector universitario, transformamos las becas Progresar para darles una verdadera lógica educativa que premia el avance de los estudiantes, fomenta las carreras estratégicas para el desarrollo del país, yendo a cada una de las provincias para ver las ofertas que había, las necesidades que había de formación y hacerlas converger para que de esa forma de verdad sirva la inversión que está haciendo el Estado en esta política tan importante. En otro orden de cuestiones que hace al impacto de lo social, particularmente en el sector de los jubilados y en el PAMI, hemos introducido más competencia y transparencia en el sector de medicamentos. El nuevo sistema de licitaciones y compras conjuntas permitió reducir los precios que pagan los sistemas de salud público y sus beneficiarios hasta un 80%. Y creemos, por supuesto, como parte de un debate que está muy presente en nuestro país, que es muy importante la transformación de los programas sociales para dejar de ser un subsidio asistencial y convertirse en puentes hacia la inserción laboral, que es la fuente verdadera de dignidad para todos aquellos argentinos y argentinas que así lo necesitan. Estos programas ya no tienen intermediarios y los beneficiarios deben terminar sus estudios y realizar cursos de capacitación y formación. Y es bueno decirlo con nombre propio. Estos intermediarios lo que hacían era lucrar con la situación de pobreza y vulnerabilidad de muchos argentinos para tratar de tener beneficios políticos coyunturales, chiquitos, y son prácticas que tenemos que terminar de desterrar todos juntos de nuestro país, porque denigran y violan lo más básico de la libertad y de la dignidad humana. Estamos también ejecutando el plan más ambicioso de la historia para la prevención del embarazo adolescente no intencional. Cada año 109.000 adolescentes de entre 15 y 19 años tienen una hija o un hijo. Y 7 de cada 10 de esos embarazos no son deseados. Desde su lanzamiento, más de 120.000 estudiantes participaron de estas actividades específicas. 32.000 alumnos recibieron asesorías personalizadas y 14.000 mujeres se colocaron métodos anticonceptivos de larga duración.
Mejorar la calidad de vida de los argentinos implica también garantizar el acceso a los servicios básicos. En 2015, el 87% de los argentinos tenía acceso a agua corriente y el 58% a cloacas. Para el final del mandato, el 90% de los argentinos tendrá acceso a red de agua corriente y 65% a la de cloacas. Estamos haciendo para esto obras que no se ven y llevan mucho tiempo. En el área metropolitana de Buenos Aires estamos haciendo la obra de agua y cloacas más importante desde 1944. Cuando esté terminada en 2023, el sistema Matanza-Riachuelo va a llevar cloacas a más de 4.3 millones de personas y evitar así el vuelco de líquidos cloacales en el Riachuelo, principal fuente de contaminación del río. Sobre este tema, cuando llegamos, el 80% de los residuos cloacales del país se tiraban directamente en nuestros ríos y lagos. En estos años hicimos obras de tratamiento de efluentes que en el próximo año van a duplicar del 20 al 40% los residuos cloacales debidamente procesados. También estamos avanzando en el acceso a la vivienda, con un plan que tiene propuestas para cada tipo de familia. Creemos en un Estado menos enfocado en la construcción de viviendas y más orientado a facilitarle a las familias el acceso a la casa propia. Es decir, pasar de un Estado constructor a un Estado facilitador. Recuperamos el crédito hipotecario, que era prácticamente inexistente cuando llegamos, y se otorgaron más de 175.000 créditos. Somos conscientes del impacto de la crisis en esta situación y estamos trabajando con todas las herramientas que podamos para ayudar a mitigarlo. Pero además sabemos que otras 100.000 viviendas se entregaron o están terminándose de construir. Más de 1 millón de personas habrá mejorado su situación habitacional después de estos 4 años. Pero además, por primera vez en nuestra historia, tenemos una estrategia para la integración social y urbana de los barrios populares de nuestro país. Después de décadas de abandono, el gobierno está trabajando de manera integral en villas y asentamientos de todo el país, combinando la inversión en infraestructura con el desarrollo humano, comunitario y socioproductivo. Invertimos más de 24.000 millones de pesos en infraestructura urbana para 62 barrios y villas urbanas de ciudades que se habían extendido sin servicio ni planificación. Estamos trabajando en otros 320 barrios y llevamos infraestructura a más de 100 de las localidades más vulnerables del país, con intervenciones integrales para el acceso a agua potable, cloacas, mejoras en espacio público y prevención de inundaciones. Todo esto se da en el marco, además, del RENAVAP y la ley que consolida ese registro que por primera vez existe en nuestro país y nos acerca a la posibilidad de tener una política de Estado. Una mejor calidad de vida exige también cuidar el ambiente. En estos 3 años creamos más reservas naturales y áreas protegidas que ningún otro gobierno en la historia. Triplicamos la superficie protegida en todo el país. Y eso no es solamente una cuestión ambiental, es una herramienta de desarrollo, particularmente para las provincias con menos oportunidades, que así pueden acceder también a la posibilidad del acceso al turismo y a otras cuestiones asociadas a ese desarrollo. Ratificamos el Acuerdo de París, que en la gestión anterior se estaba desconociendo, no se estaba apoyando, y después de años de aislamiento, la política ambiental argentina volvió a alinearse con aquellos países que están protegiendo el ambiente. Promovemos también el trabajo y la cultura y el trabajo de los artistas. Hicimos más de 70.000 proyectos y actores culturales beneficiados mediante becas, subsidios, préstamos, concursos, premios y capacitaciones. Modernizamos la gestión de los museos nacionales y por primera vez en la historia los directores son designados por concursos. En este momento en Córdoba se está realizando el Congreso Internacional de la Lengua, uno de los tantos eventos culturales de alto nivel que prestigian y consolidan nuestra inserción en el mundo y la posibilidad de desarrollo cultural de nuestro país. Como les decía antes, y antes de entrar en el tema económico de lleno, nos propusimos hacer el plan de infraestructura más ambicioso de la historia argentina. No solo lo estamos logrando, sino que además lo estamos haciendo en un marco de absoluta transparencia, sin corrupción, sin sobreprecios y sin discrecionalidad, haciendo un cambio cultural profundo y para siempre en la manera que se hace obra pública en nuestro país. En energía recibimos una situación dramática y nos planteamos un rumbo claro: lograr el autoabastecimiento destruido en la gestión anterior, diversificar la matriz, normalizar los mercados, asignar mejor los recursos del Estado y garantizar un suministro confiable para los hogares y las empresas argentinas. Suena revolucionario, pero es lo más básico y que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo.
En todas las áreas energéticas dimos vuelta a la situación del arranque. Volvieron a crecer la producción de petróleo después de 20 años de caída y la producción de gas, que este año va a estar 10% por encima de la producción en el 2015. En 2018 volvimos a exportar gas a Chile después de 11 años. El desarrollo de Vaca Muerta estaba frenado y este año va a recibir inversiones, tan solo este año, por más de 7.500 millones de dólares, generando miles de puestos de trabajo en la provincia de Neuquén. En estos años se construyeron y se inauguraron además 29 centrales térmicas, centrales eléctricas de generación térmica, y se terminaron otras 12 que estaban en obra. Esto permitió reducir un 40% la cantidad de cortes en el suministro de energía eléctrica. También estamos logrando que las energías renovables ocupen un lugar cada vez más importante en la matriz energética. En 2015 prácticamente no existían las inversiones en materia de energías renovables, pese a ser uno de los países con mayor potencial de energías solares y eólicas del planeta, y hoy ya cerca del 5% de la generación eléctrica fue por vías renovables y decenas de proyectos en todo el país se están inaugurando y terminando de construir este año. Nos propusimos además revolucionar el sector aerocomercial. En 2018 casi 500.000 de argentinos volaron por primera vez en avión. 500.000 de argentinos. Cada mes que pasa es un nuevo récord interanual de pasajeros de cabotaje, que aumentaron 38% desde que estamos en el gobierno. También crecieron un 28% los pasajeros internacionales. Y mes a mes estamos logrando hacer realidad lo declamado durante tanto tiempo de conectar de verdad con vuelos accesibles a cada rincón de nuestro país. Generamos esta revolución estimulando la competencia, generando precios más baratos para los pasajeros y mejorando la infraestructura de los aeropuertos. Nunca se invirtió tanto en nuestra historia en aeropuertos, mejorando ya 19 y para el final de la gestión ya serán 30. Lo hicimos además con una visión verdaderamente federal. Los aeropuertos que más crecieron en estas provincias, están en las provincias, y hoy es más fácil volar por la Argentina y hacia otros países sin pasar por Buenos Aires. De las 141 rutas de cabotaje nuevas, 47 no pasan por Buenos Aires. Además, lo estamos haciendo fortaleciendo y haciendo crecer Aerolíneas Argentinas, una empresa pública que está demostrando con el esfuerzo de la conducción, de los trabajadores y de todos los que la integran, que se puede mejorar y competir al mismo tiempo. Y eso creemos que también es un motivo de orgullo que desterra muchos discursos. Además, estamos duplicando la cantidad de autopistas y construyendo rutas más seguras. Entre finalizadas, en ejecución y contratadas, hay 2.800 kilómetros de autopistas intervenidos. Terminamos obras pendientes de hace décadas, como el bypass de la Ruta 5 en Luján. Y dejamos atrás, además, décadas de corrupción y desmanejo en los recursos de la obra pública. Con licitaciones transparentes y mayor impulso a la competencia, cambiamos la forma de hacer obra pública. Gracias a eso, hoy pagamos 53% menos el kilómetro de asfalto en la construcción de autopistas y 35% menos en la construcción de rutas. Por supuesto que anticipándome a lo que seguramente serán los reproches, los reclamos y las discusiones que ya hemos tenido muchas veces en los múltiples encuentros que hemos tenido aquí, dirán, todo esto muy lindo, pero no se ve, porque el bolsillo está mal, porque la economía tiene severos problemas. Me parece bárbaro entrar de lleno en esa discusión. Primero, repasar un poco de historia, que sería interesante para contextualizar esta discusión. En 77 de los últimos 100 años, la Argentina tuvo déficit fiscal. Si sacamos los años de la hiperinflación, la inflación promedio en los últimos 80 años en nuestro país, anual, es mayor al 60%, 62,6%. Desde 1800, solo 7 países han estado más tiempo que nosotros viviendo inflaciones mayores al 40% anual. En 24 de los últimos 70 años, más o menos 1 de cada 3, hemos tenido aumentos del tipo de cambio mayores al 50% en un año. Argentina tuvo
en promedio, una recesión cada 3 años a lo largo de su historia y desde el 2011 a la fecha el PBI no crece. Desde 1960 hasta hoy, en 1 de cada 4 años, la Argentina ha tenido déficit comercial. Estamos entre los 10 países del mundo que más veces incumplieron con sus deudas en la historia. 8 defaults a lo largo de nuestra historia. Y tenemos además el triste récord que en el 2001 se produjo el default más grande de la historia de la humanidad en la Argentina. Aplaudido en su momento por nuestra dirigencia. Está claro en esa discusión que hay recetas que no han funcionado. Recetas que a lo largo de nuestra historia hemos repetido una y otra vez, por más que nuestro país no lograba salir de estos problemas que son crónicos y estructurales. Y por más que el mundo fue avanzando en consenso, particularmente en los últimos 20 años después de la crisis rusa. Trabajamos con el tipo de cambio fijo, mientras otros países resolvían sus problemas estructurales en la década del 90 y el final de la convertibilidad generó la mayor suba en la pobreza y desempleo en nuestra historia. Intentamos congelando precios, desde Helbart para acá o de antes también. Hemos una amplia bibliografía en nuestra historia sobre cómo controlar los precios, congelándolos, y siempre terminaron en explosión inflacionaria. Probamos con atrasar tarifas, que siempre llevó a generar un déficit fiscal, una estructura inequitativa y en un descalabro en la infraestructura, sean los teléfonos en la década del 70 y 80 o la energía en el transporte y el transporte en los 2000. Hemos buscado pagar tasas de interés reales negativas a los ahorristas, achicando nuestro mercado de capitales, dolarizando nuestra economía y aumentando la dependencia del mercado global. Siempre detrás de la idea que la cabeza de los argentinos está dolarizada, entendiendo por el contrario que si la tasa le gana a la inflación, se termina ahorrando en moneda local. Hemos convivido con el déficit fiscal, planteando no hablemos del déficit fiscal, no es tan importante. Y siempre generó inflación y endeudamiento. Y por ello hemos entrado en default tantas veces, después de muchos déficits estructurales. E incluso muchas veces, cuando hemos tenido superávits, como al principio de esta década, rápidamente hicimos medidas para romper esos déficits, esos superávits y entrar en déficit. Intentamos con cepos y controles de capitales, muchas veces en nuestra historia. Siempre genera un tipo de cambio dual que penaliza la exportación. Para dar el último ejemplo, entre el 2011 y 2015 el cepo arrasó con el 32% de nuestras exportaciones. Hemos intentado violando la ley o cambiando las reglas o rompiendo contratos, que lo único que hace es espantar la inversión. Un ejemplo de eso es lo que ocurrió con la minería, con la violación de la estabilidad tributaria establecida por una ley del Congreso, donde se frenó mucho de la inversión, prácticamente toda. Hemos probado con mentir con las estadísticas, que nos dejan oscuras, sin herramientas para analizar, diagnosticar, reaccionar. No hace mucho tiempo en este país no se sabía cuál era la inflación, cuál era la pobreza, cuál era el desempleo, porque decía el gobierno en ese momento que era estigmatizante y que era difícil de medir, ofendiendo la capacidad intelectual y la dignidad de los argentinos, y mucho más también de todo el mundo. Y hemos probado con reestructurar las deudas y defaultear. Pero hoy la Argentina tiene una deuda neta PBI cercana al 50%. Pero el mercado no tiene un problema de confianza con la sustentabilidad de la deuda. No tiene un problema de dudar nuestra capacidad de pago. Duda sobre nuestra voluntad de pago como país, porque la percibe débil, porque todavía hay muchos sectores económicos que agitan irresponsablemente estas soluciones mágicas que fracasaron a lo largo de múltiples décadas en nuestra historia. Y eso nos aumenta el riesgo. Nos aumenta el riesgo a lo largo de este año electoral, hasta tanto la Argentina demuestra a través de sus votos y de su soberanía, de su pueblo, cuál es el camino que quiere recorrer. Si quiere salir de este pantano de décadas y décadas donde siempre queremos ser los más vivos del barrio, siempre queremos hacerle trampa, siempre queremos mentirle al mundo y donde ya no nos creen más. Ya probamos durante mucho tiempo quemando todos nuestros stocks. Se acabaron esos stocks. Lamento decirles, esa es la verdad. Intentamos, trabajando con el financiamiento para generar un puente hacia la convergencia y resolver estos problemas estructurales, y el año pasado se revertieron los flujos hacia los mercados emergentes y nos pegó de lleno esa crisis que todavía hoy estamos viviendo.
Ahora, lo interesante de esta crisis, a diferencia, por ejemplo, la crisis del tequila, donde gobernaba otra fuerza política, esa crisis generó en una caída de PBI similar, al igual que similar a la crisis del 2014, donde no hubo un shock externo, pero hubo impericia que llevó a una caída de 2,5% del producto. Generó un desempleo el doble, de 18 puntos, comparado a lo que pasa hoy, porque el tipo de cambio flotante nos permite amortiguar parte de ese golpe, cuidando el empleo que creemos que es central. Ahora, la diferencia con esas crisis, la del tequila, la rusa, es que a otros países no les pegó tanto como a nosotros, como aquella vez que les pegó a todos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en estos 20 años, todos esos países, empezando por Uruguay, por Paraguay, por Chile, por Brasil, por Colombia, por Perú, ni hablar los países más desarrollados, resolvieron sus problemas macroeconómicos estructurales. Convergieron hacia el equilibrio fiscal, convergieron hacia una política con un tipo de cambio competitivo, fueron hacia el fortalecimiento de sus instituciones, con miles de problemas, matices, discusiones, pero no caigamos en la falsa trampa de compararnos con otros países que están en otra situación hoy, diciendo se aplica la receta de ajuste de otro país. No tiene que ver, nuestra realidad es una realidad muy puntual, porque nuestra historia demuestra que somos uno de los países más incumplidores de la historia, y eso nos castiga a través del riesgo que tenemos como país. Pero la buena noticia, y lo más importante de esta historia, a nuestro entender, que esta vez estamos saliendo de esta crisis resolviendo los problemas estructurales, yendo al fondo de la cuestión, no solo como gobierno, como dirigencia política. El presupuesto sancionado en el pasado y el pacto fiscal sancionado demuestran una voluntad, más allá de la retórica, de entender que esta vez tenemos que resolver el problema de verdad. Y que no hay, además, creemos y queremos decir, ninguna posibilidad de resolver estos problemas aislado de los otros que mencioné antes. No hay una sola democracia capitalista en el mundo hoy que avance sin calidad institucional, sin una mejor infraestructura, sin una integración madura al mundo, sin un cuidado de la seguridad ciudadana, sin cuidar su desarrollo humano. Es una discusión integral. Si comparamos dónde estábamos cuando llegamos a dónde estamos hoy, podemos afirmar con claridad que estamos sobre tierra más firme que cuando llegamos. ¿Por qué? Más allá de los síntomas que son dolorosos, son claros y pueden decir, bueno, pero no ven lo que pasó con... Sí, está claro, somos los primeros en saberlo, pues estamos tratando de resolver un problema que es mucho más estructural. Pero hoy no hay controles de cambios, que fue uno de los problemas que hemos tenido. Estamos recorriendo el sendero gradual de baja del gasto y de los impuestos, más allá de este impuesto de emergencia que hemos tenido que poner para atravesar esta situación. Desde hace ya varios meses, como desarrollaremos después, exportamos más de lo que importamos. Tenemos un tipo de cambio competitivo que nos mejora nuestra balanza comercial y nuestra balanza de cuenta corriente. El Banco Central ya no financia el Tesoro, otro de los puntos centrales que hemos recurrido tratando de hacerle trampa al solitario. Y a la vez hemos dado vuelta a la situación energética, que fue uno de los grandes motivos para tener un déficit de cuenta corriente tan fuerte y un cepo también al crecimiento y al desarrollo, ya que las fábricas no podían tener acceso a gas y electricidad que no estaba disponible. Sabemos, por supuesto, que no es fácil, sabemos que es complicado, sabemos que querríamos que fuera más rápido, que fuera más fácil. Sabemos que muchas veces genera angustia y desconcierto, decir, ¿por qué? ¿Por qué si parecía que estábamos arrancando, hoy parece que estamos dudando de vuelta, frenando o incluso en algunos temas más complicados? ¿Cómo rompemos este ciclo de los últimos 40 años? 100 años, elijan la cifra que quieran, pero sobre todo es cómo crecemos los próximos 40, 50. Y en esos próximos 40, 50 gobernará Cambiemos, ojalá mucho tiempo, pero también gobernarán los hoy opositores. Y estos acuerdos básicos los tenemos que poder celebrar independientemente de nuestra competencia electoral. Si pretendemos hacer campaña electoral enarbolando el miedo, la angustia y generando los peores sentimientos de la gente, en el mejor de los casos, si suceden y tienen éxito, tendrán los mismos problemas el 10 de diciembre en la Argentina, o mucho peores, porque lo que habremos es destruido confianza entre nosotros mismos. En el 2015 el Estado Nacional tenía un déficit primario de más del 5% del PBI. Este año, solo 4 años después, será del 0%. El equilibrio fiscal es
un requisito indispensable para tener una economía sana, aunque no es suficiente ni una solución en sí misma, por supuesto. No hay una épica detrás del equilibrio fiscal, pero es una condición básica y si como país no lo logramos nunca, entonces pongámonos por lo menos la épica de cumplir una vez un objetivo que nos planteamos, objetivo que cumplen muchos países del mundo. Lo podemos lograr y lo estamos logrando. Y hay un valor en eso, hay un crecimiento y hay que cuidarlo. Como les decía, de a veces estamos bajando impuestos a través de los pactos fiscales en las provincias, en el nivel nacional, más allá del retroceso que generó la implementación de las retenciones, la carga tributaria había bajado del 31,6 alrededor del 29 el año pasado, subiendo probablemente un punto este año, pero seguimos por debajo de donde estábamos. Y deberemos seguir después de salir de este impuesto de emergencia que debe terminar cuando está programado. Los avances que hemos hecho en consensos fiscales a nivel federal han sido fundacionales, centrales para un nuevo federalismo en nuestro país. Y sin duda, no solo este gobierno, pero también el marco de diálogo y de trabajo en equipo con los gobernadores, más allá de lo que cualquiera quiera decir por retórica electoral en sus provincias, pero digan la verdad sobre los datos y las cifras, porque eso no mienten. Hoy tenemos la ventaja de eso. Las transferencias directas a las provincias alcanzarán este año el 50% de la recaudación federal, frente al 40% cuando arribamos nosotros. Y también se logró cuidando a los más vulnerables, ya que el componente del gasto que más creció en estos años fue el social. Pero en cada una de las provincias de este país se ha trabajado, en todas, en las 24, en una asistencia y un trabajo permanente y directo para soportar los momentos difíciles, recordando que cuando asumimos el gobierno, gran parte de las provincias no podía pagar los sueldos de fin de mes. Y hoy todas ellas tienen hoy una situación fiscal solvente, salvo aquellas que han tenido arrastre de malas administraciones, pero no por falta de recursos federales. Queremos, después de avanzar en este ordenamiento macroeconómico, avanzar en una economía basada en la exportación y la inversión, que por supuesto tiene que tener un componente central del consumo, pero que a la vez para crecer tiene que tener la sustentabilidad de proyectarse hacia el mundo. Tenemos que organizarnos para eso, tenemos que organizarnos como sociedad, porque muchas otras sociedades con las que competimos hace 30, 40, 50, 60 años están trabajando para competir. Cada productor, empresario o profesional nuestro que va a competir a un mercado se encuentra con 30 competidores de otros países que están mejores organizados que nosotros para poder salir adelante. Por eso hemos hecho más fácil la vida de los exportadores, abriendo mercados, eliminando burocracia, digitalizando los trámites, ayudando a reducir costos logísticos, diseñando nuevas formas de financiamiento, entre muchas otras medidas. En estos 3 años las exportaciones aumentaron 9% y hace ya 6 meses, como decía antes, que exportamos más de lo que importamos. Estamos transformando de manera profunda el sistema logístico para que las empresas argentinas tengan más espacio para crecer, generar empleo, reducir costos. Como les decía antes, en estos 3 años construimos más lo que está en construcción, más kilómetros de autopista que en 65 años anteriores. Ahora, esto no es solo logística, también es cuidar las vidas, como vimos en el tremendo accidente hace poco. Todavía muchos argentinos se están matando en rutas, producto de la desidia, la corrupción y la falta de inversión en autopistas de calidad que deberían estar hace mucho tiempo. Revertimos la tendencia también en los trenes de carga. Las toneladas transportadas volvieron a crecer después de décadas de caída. En 2018, por ejemplo, la línea Belgrano transportó un 147% más de toneladas que en el 2015. Para eso rehabilitamos más de 750 kilómetros de vías y trajimos 3.500 vagones, 107 locomotoras nuevas y eliminamos burocracia innecesaria en los puertos. De vuelta, me pueden decir, esto no tiene que ver con lo que pasa en la Argentina, pero hace 1 año, 2 años, 3 años me preguntaban, ¿van a hacer el Belgrano Cargas? Porque se promete y no se hace. Se hizo, acá está funcionando. Y es, creo, un punto central que tiene que ser una base de entendimiento para seguir creciendo. El campo, largamente agredido, perseguido a lo largo de nuestra historia y centralmente la historia reciente, es y seguirá siendo uno de los principales motores del desarrollo económico argentino. No solo de los productos primarios y los productos industriales, sino también del desarrollo tecnológico, como se está viendo hoy en el desarrollo del polo más avanzado del planeta en materia de tecnología agropecuaria.
Y ni hablar de biotecnología, donde ya tenemos un avance muy fuerte hace tiempo. Agradecemos, como lo hizo el presidente hace poco, de corazón, la valentía, la fuerza y el testimonio de los productores agropecuarios de nuestro país que se recuperaron de una de las peores sequías de nuestra historia y en tan solo 12 meses están produciendo una de las cosechas más importantes de nuestra historia. Produciendo una cosecha de aproximadamente 130 millones de toneladas, luego una inversión de más de 12.000 millones de dólares. Superando además no solo la sequía, sino en muchas otras regiones de nuestro país la falta de infraestructura, que les impacta el doble las inclemencias climáticas y las emergencias, o la falta de planificación o desarrollo de mucho tiempo. En este momento los puertos rosarinos están al tope de su capacidad, además de toda la inversión que hemos hecho en esa infraestructura, largamente abandonada. En la campaña 2018-2019, la superficie sembrada de gramíneas como maíz y trigo está en el máximo histórico de nuestra historia. Bueno, máximo histórico. Y superó la de la soja por tercera campaña consecutiva, tras 14 años de haber estado por debajo. También estamos muy contentos con la producción de carne. Por primera vez en una década exportamos más de 500.000 toneladas el año pasado y casi el triple que en el 2015. Otro punto clave de la competitividad sistémica es el funcionamiento del mercado laboral. En estos 3 años el gobierno respetó el sistema de paritarias abiertas, se puso como objetivo reducir los costos no salariales del empleo, sobre todo en 3 aspectos. Bajar la litigiosidad laboral, que encarece el empleo a través de las alícuotas de los ART, incluir cláusulas de productividad en la renovación de los convenios colectivos y bajar los impuestos a los salarios más bajos. En las 3 cosas hemos avanzado, también a partir de mesas de diálogos sectoriales y también de mesas de diálogo permanente con los centrales sindicales. Y esperamos seguir haciéndolo. No creemos que el año electoral debe ser un impedimento para seguir avanzando en situaciones que pueden ayudar a mejorar los derechos de los trabajadores de la Argentina. Esperamos que eso pueda ser un consenso que podamos avanzar. Como decía antes, también pusimos un foco central en el turismo, una industria federal que genera empleo y divisas y la creación de empresas nuevas. Diseñamos y estamos ejecutando una estrategia para convertir al turismo en un motor del crecimiento económico nacional. El año pasado más de 7 millones de personas visitaron nuestro país y este enero fue el enero con más turistas extranjeros de la historia. Tenemos 153 conexiones internacionales, 62 más que en el 2015 y las nuevas conexiones son estratégicas. Y esto se da, y lo saben, en cada uno de los rincones de nuestro país, que independientemente de las dificultades que estamos atravesando, rompen récord de ocupación hotelera en todos los lugares turísticos de nuestro país. Por primera vez, ya no solo en los lugares de mayor volumen de tránsito turístico, sino en todas las provincias que hasta ahora no tenían ese acceso y que estamos trabajando juntos para seguir profundizando porque tenemos mucho, mucho para crecer en ese sentido. Pero nada de esto sería posible además sin conectarnos a Internet. En estos 3 años mejoramos la infraestructura e impulsamos una política de telecomunicaciones moderna con el objetivo de conectar a los argentinos entre sí y con el mundo. En el 2015 la velocidad promedio de Internet fija era 4,5 megabits por segundo. Hoy es de 15,4 megabits y buscamos superar los 20 megabits por segundo en 2019. También tenemos como meta para el año que viene que el despliegue 4G alcance a toda la población. Partimos del 16% de las localidades alcanzadas por esta tecnología y hoy cubre el 68%. A fin de año el 93% del país tendrá acceso a 4G. Esto también es inclusión, son derechos y es federalismo. De una revolución silenciosa que muchas veces se ve en el día a día de la Argentina, pero no se discute demasiado. Resumiendo, y para terminar, en estos 3 años el gobierno se hizo cargo de un proceso de cambio político, social y económico profundo, de raíz, para el que fue votado, a través de una nueva manera de ejercer el poder, de manejar la responsabilidad de gobernar, con la convicción de que la gestión pública es un servicio, cuyo foco debe ser no la supervivencia política, sino también la solución de los problemas de los argentinos, la protección de los derechos civiles y humanos, a las instituciones republicanas y la búsqueda de que cada vez más argentinos tengan autonomía y libertad sobre sus vidas. Vemos el desarrollo como un camino para darle más libertades a un número más y más amplio de personas. Ese es para nosotros el verdadero objetivo. Esa es la Argentina con la que soñamos,
que cada argentino y cada argentina, solucionados sus problemas más urgentes, como la pobreza, la alimentación, la vivienda o el empleo, sienta y tenga de verdad el derecho a los mismos sueños que cualquier otro miembro de la sociedad. Y en ese camino estamos desde hace 3 años. Tenemos claro que no hemos resuelto todos los problemas. Tenemos claro que hay otros problemas que siguen siendo muy agudos y duros que resolver. Pero tenemos absoluta convicción que tenemos que seguir en este camino de transformación, que tenemos que seguir trabajando junto al Parlamento, independientemente del contexto electoral, en seguir mejorando los acuerdos, las leyes y las herramientas que hagan que cada vez se discutan menos cosas, que haya un gran consenso, que se consolide con el tiempo, que no va a ser de un día para el otro, en el camino hacia una democracia republicana, fuerte y hacia una economía capaz de competir en la economía globalizada en la que estamos hoy. Estamos convencidos que ese camino es posible hacerlo. Y estamos convencidos que más allá de la retórica y más allá de las discusiones y los discursos y las sensibilidades de cada uno, en muchos de estos temas pensamos igual. Y en otros no. Y para eso sirve la competencia electoral. Pero en esta casa, en esta tarea, ya nos encontraremos en cada una de sus provincias y debatiremos de buena fe, en buenas armas, en la libertad de la democracia, por el voto en cada lugar. Y en octubre lo haremos a nivel nacional. Pero preservemos este ámbito, preservemos estos ámbitos y construyamos juntos la confianza, todos aquellos que quieran, sin voluntarismo, sin negar la realidad, para que el riesgo de este país y la confianza de los argentinos y del mundo con este país sea cada vez más fuerte. Muchas gracias. Gracias, ministro.